Baja natalidad, alta longevidad y dispersión territorial. Es la realidad demográfica de Aragón, que cada vez complica más la prestación de servicios y además los encarece. Por eso desde la comunidad se pide, entre otras cosas, un cambio en el sistema de financiación autonómica. Se busca no solo que se tenga en cuenta la cantidad de personas que viven en un territorio, sino su edad y cómo están distribuidas en ese territorio. El Gobierno de Aragón ha creado un comisionado para luchar contra la despoblación y hoy queremos conocer en qué consiste y qué está haciendo para hacer frente a este reto demográfico. Está con nosotros en directo Javier Ayue. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Que hay un reto demográfico en España y en Aragón es más que evidente. ¿Cuál es la estrategia del comisionado para luchar contra la despoblación en Aragón? Y en Europa. El reto es europeo, es global y bueno, y debemos de abordarlo con toda la importancia que tiene esta materia. El comisionado como tal, ¿qué es lo que hace? Desde abril de 2018, llevamos un año y medio con esta responsabilidad, fundamentalmente cumplir el mandato del presidente Javier Lambán, que consistía básicamente en incorporar la perspectiva del reto demográfico, la perspectiva de la lucha contra la despoblación en las políticas sectoriales de todos los departamentos del Gobierno. Es decir, cómo podemos optimizar los recursos, cómo podemos mejorar cada día todas las partidas, todos los programas, todas las estrategias que se diseñan desde todos los departamentos, desde todas las políticas sectoriales, tanto en prestación de servicios básicos como en generación de oportunidades y empleo, como en apuestas por sectores estratégicos para que cada día mejor esas políticas impacten de mejor manera en el medio rural. Claro, porque la pregunta que surge, siempre se habla de que la despoblación es algo transversal, que afecta y la solución tiene que venir desde todos los departamentos prácticamente. En el momento que se crea algo específico, precisamente para optimizar, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que puede aportar para que esas políticas transversales lleguen a donde tienen que llegar? Bueno, la solución en la medida en que la tenga, el reto demográfico, que es complicada y no será de hoy para mañana, más allá de los datos positivos que podamos tener ahora en la comunidad autónoma, es multisectorial y es multinivel. Es una cuestión que afecta, insisto, a todos los departamentos y es una cuestión que afecta a todos los niveles administrativos. Por supuesto, los primeros los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las regiones, las comunidades autónomas, por supuesto el Gobierno de España, y bueno, ahora abordaremos también el tema del Gobierno y la participación del Gobierno de España del reto demográfico, y muy importante también la participación de la Unión Europea. En este año 2020 comienza ya la nueva política de cohesión de 2021-2027 y este año, con el siguiente, entre 2020 y 2021, se van a negociar el nuevo marco financiero plurianual, los distintos reglamentos de los programas operativos y el acuerdo de asociación, que es el fundamental documento donde pactan los Estados con la Unión Europea las políticas concretas de los distintos programas operativos. Ahí tenemos una batalla ingente desde Aragón, tanto para poder conseguir una política agraria común bien redistribuida y que vaya a parar directamente a las rentas familiares agrarias, a quien trabaja la tierra, extirpando, si es posible, los derechos históricos e individuales en el reparto. Y desde luego la principal batalla que tiene Aragón, desde mi punto de vista, aparte de incorporar los criterios de reto demográfico y despoblación en el reparto, es la tasa de cofinanciación. Aragón, desde hace muchos años, y seguimos igual, eso tiene también su punto positivo, pero Aragón es considerada comunidad más desarrollada junto a País Vasco, Navarra, Cataluña o Madrid, pues por esto que le llamamos la maldición estadística. Somos pocos, pero tenemos el 100%, estamos por encima del 100% del Producto Interior Bruto de la media de la Unión Europea. En consecuencia, estamos en una tasa de cofinanciación ficti-ficti del 50%, pero ahora parece que para las comunidades más desarrolladas es posible que se plantee un 60% para los estados o para las regiones que tengan la condición
de comunidad más desarrollada hay un 40%. Tenemos, por lo tanto, un frente abierto con la Unión Europea muy importante y yo creo que esa batalla se va a seguir, por supuesto, de la mano del Gobierno de España y de la mano de las regiones que tienen retos demográficos y con respecto a las cuales Aragón ha jugado también un papel muy importante de liderazgo, como se comprobó el pasado 10 de septiembre de 2018 con la declaración de Zaragoza que tuvo lugar en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli. Ahí quería preguntarle, ahora enseguida seguimos profundizando en los temas económicos que tienen mucho que ver y mucho que decir en el tema de la despoblación, pero me gustaría analizar, precisamente haciendo referencia a esa reunión de septiembre de 2018, de que hay muchas comunidades autónomas que viven la situación de Aragón, que es la realidad demográfica que tenemos y que comparten. Aragón ha ganado población, es verdad, en los últimos datos que se tienen del Instituto Nacional de Estadística. En el primer semestre de 2019 ganamos 3.800 habitantes, pero claro, ese es el titular. Pero cuando uno va a la letra pequeña se da cuenta que sobre todo la población crece en las capitales de provincia y no de forma igual entre Zaragoza y Huesca y Teruel, porque Teruel sigue perdiendo población, aunque ha frenado un poco la sangría, pero sigue perdiendo población. O sea que dentro de nuestra comunidad autónoma también la realidad es muy distinta de unas provincias a otras. Claro. ¿Cómo se puede abordar esa realidad demográfica que tenemos? A ver, la estamos abordando porque la llevamos abordando desde hace muchos años. Recordábamos sí, pero la tendencia es la que es y los mismos problemas que tenemos ahora también se tenían hace años. Permíteme, cuando analizamos las series históricas es bueno analizarlas y en los últimos 10 años se han perdido, se han ganado. Es bueno también analizar lo que pasa año a año para saber el efecto sierra que a veces se produce en cuanto a los datos de población. Lo que está claro es que en el último ejercicio, en el último año contabilizado real y definitivo, de forma absolutamente definitiva del año 18, es que Aragón en su conjunto ha aportado un crecimiento de 10.563 habitantes. Efectivamente que se han concentrado más en las capitales de provincia, en las capitales de comarca, en municipios turísticos y que otros no han tenido esa posibilidad de crecer. Si analizamos realmente todas las series históricas en función de la clasificación de asentamientos que tiene Aragón, que emana de la estrategia de ordenación del territorio del año 14, donde clasificamos nuestros municipios en centralidades autosuficientes, dependientes en transición a la autosuficiencia, dependientes y dependientes de problemática viabilidad, que así calificamos a los municipios que tienen menos de 100 habitantes, que tienen un saldo vegetativo negativo y que no tienen ningún tipo de iniciativa de emprendimiento en los últimos 10 años, pues de esos que más o menos hay en torno a unos 200 municipios dependientes de problemática, viabilidad, de esos, en este año 2018, han crecido la mitad en población. Pero también hay cabeceras comarcales que han podido perder población. Ha perdido Sabiñáñez, ha perdido Sariñena, ha perdido Daroca, Illueca, Quinto. Han perdido población casi de manera testimonial, pero han perdido, con lo cual es bueno analizar toda la serie histórica. Pero cuando prefiero al menos resaltar el hecho de que Aragón ha tenido un crecimiento poblacional, Huesca lo ha tenido cuando venía desde hace 10 años perdiendo población, y Teruel, que al final ha dado el dato de 435 personas menos, pero es que veníamos de una década en la que perdía cifras anuales, en cifras de 4 dígitos, de 1.000, de 1.500, de 1.800, de 2.000 habitantes. En consecuencia, yo creo que podemos, al menos, no es que me alegre, me consuela para poder seguir trabajando y aplicar las políticas que venimos diseñando desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que está consiguiendo entonces que bueno, pues porque tenemos una política se ralentice, digamos, esa pérdida de población? Bueno, pues es evidente que yo creo que este gobierno, al menos desde el año 15, tiene muy claro cuáles son sus prioridades. Empezó hablando sobre la prestación, la consolidación de los servicios básicos. Hay que recordar que la legislatura pasada se incrementaron prácticamente en 1.000 millones de euros los presupuestos para sanidad, para servicios sociales, para educación. Somos pioneros en mantener escuelas abiertas con menos de 6 alumnos. Recientemente salía una comunidad autónoma diciendo: aquí hemos abierto una escuela rural con menos de 6 alumnos. Oiga, pues aquí tenemos 100, y además está siendo muy valorado ese tipo de política de apuesta, de consolidación por los servicios básicos desde otras comunidades que tienen también sus retos demográficos. No es baladí que recientemente también la comunidad autónoma de Aragón fuera la segunda de toda España que más dependientes está consiguiendo atender,
con esfuerzo presupuestario, con esfuerzo de contratación de personal, pero al final son más de 4.000 personas atendidas en Teruel, más de 9.000 en Huesca y casi 19.000 personas en Zaragoza. Lo mismo que se hace por el esfuerzo de consolidar los servicios a nivel sanitario. Y luego está el planteamiento de la generación de oportunidades de crecimiento y empleo en este territorio. Es que eso es fundamental. Los datos positivos de crecimiento poblacional van de la mano con los datos positivos de crecimiento en empleo, que acaban también de salir la última EPA. Y la última EPA nos coloca es que en el año que yo recuerde, sobre 2015, teníamos 91.000 parados, ahora tenemos 65.000, 25.000 parados menos. Hemos tenido en el último año un crecimiento de 14.600 ocupados. Obviamente son datos que coinciden con el crecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque viene un flujo migratorio que se produce interior y exterior. El flujo migratorio interior ha sido, Aragón ha sido la tercera comunidad autónoma de toda España que más flujo migratorio interior ha recibido, que junto con los inmigrantes que vienen no a pasar el rato, vienen a trabajar, pues obviamente generan las cifras de aumento de población. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar demostrar que somos lo suficientemente atractivos y que somos una comunidad en la que en el medio rural también contamos con buen número de equipamientos y servicios, que en eso es en lo que tenemos que trabajar para que esas personas que han venido a trabajar se queden y puedan echar raíces. Ese es el fundamento. En este sentido, la inestabilidad que se está viviendo en Cataluña está favoreciendo que lleguen personas a Aragón para trabajar, para asentarse aquí. Yo creo que sí. Es evidente que hay muchas empresas catalanas que se han dado de alta en municipios, sobre todo del Alto Aragón. No sé los datos concretos. Recientemente no sé si salían que eran 6.000 u 8.000 personas en los últimos meses que también se han quedado sin empleo en Cataluña por distintos EREs de extinción que se producen en esas empresas, motivados supongo por la estabilidad que ahí se vive, y yo creo que Aragón está claro que a nivel de indicadores somos una comunidad atractiva, que tiene unos datos pues muy por encima de la media nacional en confianza empresarial. Conocemos grandes inversiones que se van a producir y que van a generar miles de puestos de trabajo en el complejo agroalimentario, en el desarrollo de la logística, por supuesto en el turismo, para consolidar y para generar empleo, en las nuevas tecnologías con Amazon, Bonaria en el complejo agroalimentario, en los desarrollos de las renovables en Teruel, tanto en las comarcas de las cuencas mineras como fuera de ellas. En fin, son miles de puestos de trabajo que obviamente nos animan a tener cierta esperanza de que aquí en Aragón vamos a ser capaces de, cuando menos, revertir las cifras, aprovechándonos del camino que ya se marcó desde hace unos años, porque, insisto, tenemos ya unas políticas de ordenación del territorio a través de la estrategia, de una directriz de política demográfica y de lucha contra la despoblación que establece una serie de medidas sectoriales que los departamentos del Gobierno de Aragón van aplicando, y espero que, en fin, que esto sea una situación no coyuntural, sino que pueda consolidarse en los próximos años. Uno de los problemas estructurales que hay en nuestro país, no solo en Aragón, es que nacen pocos niños. ¿Cree que se tendría que incentivar el nacimiento, el tener hijos, para también, además de crear esas oportunidades de las que nos habla en el medio rural, para que la gente se quede a vivir allí, también tengan hijos, que es uno de los principales problemas? Bueno, yo creo que es la combinación entre las políticas de integración de inmigrantes que se están desarrollando, porque, en fin, todos los estudiosos, el propio ministro Escrivá, ministro de Seguridad Social, cuando vino a la presentación del informe CESA aquí en Aragón, hablaba del tema de la inmigración como fórmula de poder resolver el tema del envejecimiento, de la japonización que decía él, y que pasa por la inmigración, y por supuesto que pasará por políticas activas para que favorezcan la natalidad, tipo conciliación de la vida laboral y familiar. Eso es fundamental, y determinados incentivos que también existen determinadas bonificaciones fiscales por adquisición de vivienda, por nacimiento de primer, segundo hijo, por partos múltiples. En fin, hay un compendio de bonificaciones fiscales que ya existen, aunque es posible que tengamos que avanzar. Está en cartera habrá un proyecto... que repensarla así, dado claro, que no dan los frutos esperados. Por supuesto, ¿no? Porque siempre tenemos que avanzar en incidir más en políticas de natalidad e integración de inmigrantes, pero sé que está en cartera un proyecto de ley
de familias de Aragón, un anteproyecto que tiene que llegar a las Cortes y que allí figurarán, por supuesto, incentivos a la natalidad y sobre todo medidas de conciliación en la vida laboral y familiar que también son muy importantes, especialmente en el medio rural. Hace unos días se reunió el Observatorio Demográfico y contra la Despoblación. Allí se anunciaron que van a ser 3 millones de euros los que se destinen este 2020 dentro de ese fondo de cohesión territorial. Ya lleva en marcha un par de años. ¿Cómo está funcionando? ¿A qué proyectos concretos? Porque hay proyectos muy diversos a los que se destina para crear oportunidades, para incentivar, por ejemplo, el empleo de las mujeres. ¿Cómo está funcionando? Y no sé si ya incluso hay cifras de cuántos empleos, por ejemplo, se pueden estar creando en el medio rural con estas ayudas. Bueno, no sé, no creo que haya cifras, porque el Fondo de Cohesión viene de la legislatura anterior, de un ejercicio, y ahora vamos a ver cuál es el impacto que tiene. El Fondo de Cohesión es un fondo más de 3 millones de euros. El Fondo Local del Gobierno de Aragón tiene 186 millones, creo que es. El fondo local se distribuye prácticamente por todos los departamentos. Uno de 3 millones es el Fondo de Cohesión Territorial, que la virtud del Fondo de Cohesión es que se reparte con arreglo a criterios de ordenación del territorio, aplicando un instrumento que es muy importante, que se trabaja desde ordenación, desde el IGEAR, que es el índice sintético de desarrollo territorial. Es un cruce de indicadores, de cientos de indicadores, que nos da la perspectiva de desarrollo territorial de una comarca determinada o de un municipio determinado. Se trata de priorizar, de invertir con arreglo a esa escala de priorización en el municipio o comarca que lo más lo necesite, con arreglo a ese índice de medición. ¿Qué tenemos que hacer? Que ese índice sintético de desarrollo territorial del que nos hemos dotado no solo se reparta el fondo de cohesión de 3 millones de euros, sino que todo el Fondo Local de Aragón pueda repartirse con arreglo a esos criterios. Lo ha incorporado también la Diputación de Zaragoza en uno de sus planes de concertación para los municipios. Creo que se ha incorporado también en el plan de subvenciones y ayudas a la rehabilitación. Yo creo que esa es la clave. Me gusta, porque muchas veces lo hablo con el consejero Soro, a veces parece que el Fondo de Cohesión es el fondo para la despoblación. Pues no es así, es un fondo más que se reparte con determinados criterios desde vertebración del territorio, pero ahí son muchos los fondos y muchas de las cantidades de dinero que van a parar al medio rural. Fíjese, desde el Departamento de Agricultura, entre el primer pilar de la PAC, el segundo pilar, el Plan de Desarrollo Rural, los planes que ejecutan los grupos de acción local en ejecución del programa LEADER, grupos de acción local que son nuestras propias agencias de desarrollo y de dinamización en el propio territorio, y que además funcionan excelentemente bien. Evidentemente hay muchos fondos, algunos más particulares, otros más generales, pero hay que repensar también a qué se destinan esos fondos. Le pregunto porque, por ejemplo, con los fondos Miner, el plan Miner, que han llegado muchos millones en los últimos años, hay muchas voces que dicen que no han servido para lo que tenían que servir. ¿Hay que repensar a dónde se destinan ciertos fondos para que cumplan su verdadero objetivo? Probablemente no soy yo, no comparto esto de que no hayan servido para nada. Hay algunos no solo que no hayan servido para lo que tenían que servir, hay negacionistas que dicen que no ha servido para nada, lo cual yo no comparto en absoluto eso, ni con respecto a los fondos Miner, ni con respecto al Fondo de Inversiones de Teruel, que es un fondo de solidaridad que se nos da a Teruel porque Aragón no era perceptor del Fondo de Compensación Interterritorial, que es como tenía que haber sido. En cualquier caso, yo creo que con respecto al tema del Miner o lo que aporte el FITE a las comarcas mineras, yo creo que ese problema se resolverá. Lo tenemos detectado desde hace mucho tiempo, de hecho se han hecho programas, 2013-2018, ahora va a haber un Miner 2020-2023 o 2024. Obviamente espero que los criterios que se incorporen para la redistribución del nuevo Miner tengan en cuenta
aquello que se considere que no funcionó bien en cuanto a las aportaciones, pero si esos dineros llegaron al territorio, algún efecto positivo, desde luego, provocarían. Otra cosa es que no fueran capaces de fijar la población como hubiésemos querido, pero creo, y lo anunciaba el presidente en una pregunta de control el martes pasado, hay proyectos que ya están plenamente consolidados, hay proyectos muy importantes en cartera, hay proyectos anunciados en distintos municipios mineros y muy mineros desde el punto de vista de la biomasa, plantas de peles, por supuesto energías renovables, que yo creo que vamos a ser capaces de absorber el empleo que se quede colgado como consecuencia de la paralización de la térmica. Todas las miradas no hay comarca que tenga las miradas tan puestas y la lupa tan puesta por parte de todas las administraciones públicas. Algo bueno tiene que salir de eso, y así lo espero, por supuesto. Una última pregunta. ¿Va a reunirse o sabe si va a convocar algún tipo de encuentro la ministra para la transición ecológica y el reto demográfico que incorpora este año, además adquiere el rango de vicepresidencia en el gobierno de Sánchez? Bueno, he hablado recientemente con mi casi amigo ya, Ignacio Molina, que es el director del comisionado del Gobierno de España, que ahora parece que va a cambiar. Creo que crean una secretaría general de la que va a colgar una dirección general de políticas para la lucha contra la despoblación. Espero y deseo que Ignacio Molina sea quien sea ese director general. No sé quién será al final la encargada de la Secretaría General, pero bueno, es importante, sí, que me dijo que a la mayor brevedad, una vez que esté planteada la estructura y la estructura ya se ha planteado en Consejo de Ministros, nos van a convocar a las comunidades autónomas y esperemos que empujando todos podamos conseguir que se desarrolle la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Despoblación, que tengan en cuenta el coste de los servicios básicos a la hora de reformar el modelo de financiación autonómica y, por supuesto, que pongan y reactiven la Ley de Desarrollo Rural Sostenible 45/2007. A veces andar sobre lo andado, poner en marcha aquello que ya se hizo bien es más que suficiente. Actualizar esa ley, activarla y financiarla, yo ahora mismo cambiaría eso por cualquier otra estrategia nacional o documento cuyos contenidos prácticamente ya nos lo sabemos. Javier Ayue, comisionado del Gobierno de Aragón en la lucha contra la despoblación, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Aragón. Gracias.